Nos metemos en la información, lo que habíamos prometido. Está el doctor ya listo con nosotros, Martín Cerquati, para hablar de cirugías. Pero ya lo vamos a adelantar porque tenemos que presentarlo, porque llega el momento de Estética Córdoba, por supuesto. Lo presentamos de esta manera al doctor. Martín Cerquati con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Qué placer recibirlo cada mañana. Buenos y calurosos días, sí. Porque acá está lindo, pero afuera está más pesado. ¿No te trajiste el saco? No, dije que no. La otra vez sufrí calor y transpiré por estar en el aire y por el calor también. Así que dije, no, vengo más fresco hoy. Y fachón, le pedí por favor que me recomiende esa camisa, para tenerla más como vos que decís. Sí, doctor. Hay que adaptarse al clima. Y cada vez nos cuesta más, pero hay que adaptar la alimentación, la hidratación y también la vestimenta al clima, ¿no? Rinoplastia. Rinoplastia, la nueva vedette. ¿Por qué? Porque fue una cirugía muy demandada en los 70, en los 80, y esos estigmas, viste, nariz operada, muy repingada, muy angulosa. Después fue perdiendo un poco protagonismo y la reemplazó la lipoaspiración, a comienzos de los 2000 la cirugía mamaria. Y me llamó la atención, si pasar la primer placa, yo tengo un portal web ahí donde hay consultas y entre diciembre del año pasado y enero de este año, 64 consultas por rinoplastia. ¡Wow! La cirugía más consultada, después seguía lipoaspiración y ya por lejos la cirugía mamaria, que cada vez se hace menos y de hecho cada vez, habíamos hablado en algún micro, se está haciendo la cirugía de explantación, sacar los implantes. ¿Y a qué se debe, doctor? La verdad que no sé, yo creo que tiene que ver con la pandemia, con mirarse un poco más, con las redes, con las selfies y todo eso, que la gente ahora busca más cirugías del rostro. Nos bajamos el barbijo también. Exactamente. Nos empezamos a ver la carita. Claro. Bueno, entonces rinoplastia me pareció interesante hablarlo porque es la cirugía hoy más consultada, al menos para mí. Con estas temperaturas, ¿es recomendable hacerse operación o no tiene nada que ver el tiempo, el clima, la humedad, modifica? Lo hablamos en algún momento, si te acordás. Sí. El momento cuando vos tengas el tiempo para el postoperatorio. Una nariz lleva entre 15 días y 3 semanas de un postoperatorio. Si lo podés hacer en verano, perfecto. Si lo podés hacer en invierno, mejor. Cuando vos tengas el tiempo para tomártelo. El postoperatorio. El postoperatorio. Hay una máxima en medicina que decimos que la medicina es ciencia y arte, pero donde esa máxima encaja perfectamente en la rinoplastia, porque la nariz tiene múltiples vectores, aristas, depresiones, proyecciones, etcétera. Entonces, lograr una armonía es verdaderamente un arte, pero también una ciencia, porque tiene muchas estructuras de hueso, de cartílagos, de mucosa, válvulas internas, válvulas externas. Entonces, realmente la rinoplastia, que viene del griego, cirugía de nariz, es una ciencia y es un arte al mismo tiempo, y por supuesto se ha escrito un montón de bibliografía sobre la rinoplastia. Pero empezamos por historia y pasar la primera placa. Los antecedentes de la rinoplastia se remontan a 1000 años antes de Cristo. Ya había un médico indio, Susutra, donde describe 1100 enfermedades y donde describe 3 maneras de poner injertos en la nariz. ¿Por qué? Porque en ese momento a los infieles, a los esclavos y a los enemigos se les cortaba la nariz. Menos mal que ese castigo para los infieles no lo hacemos hoy porque sería un desastre. Pero bueno, en ese momento se les cortaba la nariz, entonces para tratar de reconstruir eso, él ya describía 3 colgajos, 3 injertos de piel. Pero uno de los primeros que lo describe bien detalladamente es un italiano, un boloñés, Gaspare Tagliacozzi. Dejá la anterior un segundito porque me gustaría. Bien. Y describe un colgajo sacando piel del brazo, que se dejaba en la nariz con el brazo fijo. ¿Por qué? Porque al terminar la Edad Media, la sífilis, que es una enfermedad venérea de transmisión sexual, que hoy está apareciendo nuevo y que afortunadamente hay tratamiento antibiótico, pero en ese momento no había. En las etapas tardías, la sífilis produce muchas alteraciones, sobre todo a nivel de la cara, con deformación de la nariz, pérdida de la nariz, de otras partes de la cara. Entonces había que reconstituir eso. Este médico diseñó un colgajo, sacando piel del antebrazo y dejando el brazo fijo durante 2 a 3 semanas. Ahí como vemos en la imagen, ¿no? El brazo... Exactamente, el brazo así como lo tenés. Ahí está, doctor, mirá. ¿Pero se regeneraba el tejido? Claro, vos sacabas piel del antebrazo y la dejabas en la nariz hasta que esa piel se adhería, se permanecía ya más fija y después se desinsertaba esa piel. Esa técnica, casi sin modificaciones, se usó hasta la mitad del siglo XIX, donde la fotito de abajo, un médico alemán, von Graf, diseñó un colgajo de piel de la frente para reconstituir esa nariz que seguía existiendo la sífilis, por supuesto, y esa técnica, casi sin modificaciones, ya cumplió 200 años, se sigue
haciendo hasta ahora para reconstituir defectos congénitos, tumores, etc. Y después ya a partir del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, empiezan a aparecer técnicas de cirugía estética de nariz. Y un dato de color, la fotito de arriba de la derecha es un retrato del conde de Urbino, que siempre se hacía retratar de un solo perfil. Él tenía el cargo de comandante. Ajá. Y claro, en una batalla perdió un ojo y parte del puente nasal, entonces se hacía retratar, y es un arte muy conocido en Italia, de un solo lado. Así que los filtros de Instagram y el Photoshop no es algo nuevo. El hombre siempre quiso perdurar y dejar su mejor versión en las pinturas, y ahora con las fotos. Pero bueno, eso siempre existió, y esa pintura es muy típica porque él siempre se retrataba de un solo perfil. Julio Iglesias pide retratar siempre de un solo perfil. Sí, Mirta Legrand también. No sé mejor si será perfil. Por eso. El mejor perfil, y no sé si será por alguna cirugía. Y por la simetría también de la cara. Exactamente, puede ser. Y pasamos a la siguiente. Vos no estuviste en la charla de párpados, pero algo que nos define en la cara, en nuestra personalidad, es la mirada y la nariz. Y la nariz no solo nos define nuestra personalidad, sino nuestra raza. Entonces el anglosajona tiene un perfil de nariz de un triángulo más isósceles, la nariz africana un triángulo más equilátero, y después cada raza tuvo en sus orígenes un perfil especial. La griega era bien recta y con un ángulo frontonasal muy suave, la nariz egipcia bien angulosa, bien definida, pequeña, la nariz africana bien ensanchada, con poca proyección de punta, y la nariz mediterránea con este ángulo frontonasal bien marcado y la jiba bien importante. Entonces pasa a la siguiente. La nariz nos define nuestra personalidad y también la raza, pero también la nariz depende del género. Las mujeres tienen un ángulo nasolabial más pronunciado, un dorso más curvo, y el hombre tiene la nariz más recta y este ángulo de 90 grados, un ángulo agudo. Varía con la edad también, vamos envejeciendo y la nariz se va agrandando, al igual que las orejas, y se nos agranda también la panza y otras cosas, pero las orejas y la nariz crecen toda la vida. Mirá, eso no lo sabía, Sí, entonces bueno, no va a ser la misma la nariz de los 18 años que la de los 60, y después también la vida nos va modificando la nariz, traumatismo, enfermedades, golpes, van modificando la nariz. Hablando de un detalle que siempre se dice, ¿es cierto que la cara se acomoda con el tiempo? La cara se va envejeciendo y se va adaptando a las nuevas circunstancias. Todo va cambiando. No somos los mismos de hace un par de minutos, no somos los mismos de hace un par de años. Bien. Pasamos a la siguiente. Hablamos a veces de cirugía de nariz o rinoplastia, pero lo cierto es que la cirugía de nariz no es solo algo estético, sino, como dijimos al principio en la historia, las primeras cirugías eran reconstructivas, eran reparadoras, y después está la cirugía funcional. La nariz no solo sirve, como vos dijiste, para sostener el barbijo y los anteojos, sino tiene la función primordial de acondicionar el aire, filtrarlo, humidificarlo y calentarlo o enfriarlo. Esa es la principal función de la nariz. Cuando las estructuras internas, como el tabique, los cornetes, el piso de la nariz se ven alterados, la funcionalidad se ve alterada, y eso es lo que podemos también reparar en una cirugía de nariz. Y podemos corregir todo, lo de afuera, el dorso, la punta, la narina y todo lo de adentro, tabique, cornete, piso, etc. Bien. Pasamos a la siguiente. Yo tengo una pregunta. Porque hay cirugías primarias y complejas. Me estudié todo, doctor. Sí, muy bien. Cirugía primaria cuando no te has tocado la nariz nunca, está original. Exactamente. La secundaria... o de revisión o terciaria. ¿Por qué dijimos una cirugía de milímetro? A veces un pequeño error no forzado, como se dice en el fútbol, una cicatrización diferente, hace que esa perfección que iba a quedar no resulte y tengamos que hacer una pequeña revisión. Entonces es muy común, por errores del médico o por errores de la cicatrización, tener que retocar una cirugía nasal. ¿Y a partir de cuándo se empieza a operar? En las mujeres que maduran antes, fisiológicamente y de personalidad, a partir de los 14, 15 años ya se pueden operar, y los hombres a partir de los 17, 18 años ya se pueden operar. En adelante. Y, por ejemplo, se me ocurre, Majo, un boxeador se quiebra el tabique, ¿va a una cirugía compleja? ¿Eso ya se transforma en una cirugía compleja? ¿O si sufrís un golpe en la nariz, una deformación? Los boxeadores se suelen operar la nariz antes de sufrir un golpe, porque la nariz operada suele ser más resistente. Y la nariz de los boxeadores generalmente es chata, sin mucho hueso, entonces que sea más flexible. Suelen operarse antes de sufrir estas complicaciones. ¿Para qué? Para que no se quiebre durante una pelea. O sea que pasar por una cirugía de nariz fortalece... Claro, no inmediatamente, pero el hueso, una nariz más pequeña, tiene un callo óseo, es más resistente a la larga que una nariz no operada. Y después, como en esa, podemos ver
diferentes formas de abordar la nariz. Puede ser por abordaje cerrado, se hacen incisiones endonasales y ahí accedemos a las estructuras que queremos modificar, o sobre todo cuando hay que modificar la punta, podemos hacer un corte, una incisión acá en la base de la columela y abrirla, destaparla toda y acceder en forma directa a esa estructura. Y está ahí en la placa, dijimos primaria, secundaria, y cada vez más se habla de cirugía estructural. La nariz tiene una forma, esa forma a veces no es la adecuada y recurrimos a estructuras del propio cuerpo, por ejemplo, cartílago del tabique o cartílago de la concha auricular o de la costilla, para darle sostén a esa nariz. Wow. ¿Qué precio tiene todo esto? El precio depende, dijimos, de una cirugía súper compleja y hay tantas variables que puede hacerse con anestesia local, anestesia general. Entonces, dar precio es casi imposible. Puede ser una pequeña modificación en el ano nasal o una cirugía compleja. Y si pasa la última, ¿cuáles son los nuevos paradigmas en la cirugía nasal? Me encantó. Hasta hace poco, la única manera de modificar la estructura ósea, porque tenemos una parte cartilaginosa que es la anterior y una parte ósea que es la más posterior superior, era con martillo y escoplo cincel. Martillando, se rompían, se fracturaban los huesos. Hoy tenemos la posibilidad, con un pequeño equipo de muy alta vibración, ultrasónico, ir remodelando ese hueso, cortándolo sin hacer tanto traumatismo, en forma más precisa, más pareja, pero se puede seguir haciendo de la manera tradicional. Y antes la nariz como un techo, una pirámide, y cuando uno tenía el dorso muy alto, sacaba ese dorso, lo rebajaba como si fuera el techo. Hoy se habla de cirugía de preservación nasal. En vez de sacar el techo, lo bajamos. Entonces, cortamos acá y el dorso lo dejamos intacto. ¿Para qué? Para no modificar esa disposición que tenía originalmente. Entonces, hablamos de cirugía de preservación. Y por supuesto, hace un tiempo se hacen cirugías más naturales, más rectas, sin tantos estigmas. Una nariz operada no debería notarse que es una cirugía operada, y siempre se combina la cirugía estética con algo funcional. Una nariz operada debería respirar igual o mejor que antes de operarse. Bien. Premisa que antes no la teníamos muy presente, a veces uno se operaba la nariz, quedaba esa nariz muy pequeña, respiraba con más dificultad, y eso hoy no debería suceder. Bien. Hacemos cirugía funcional y estética casi al mismo tiempo en casi todas las cirugías. Está buenísimo. Más allá de que uno va y se quiere operar la nariz por algo estético, también está las operaciones por problemas, dificultades. Claro, y los síntomas son desde la insuficiencia ventilatoria, uno respira y se colapsa la nariz, pero puede haber ronquidos, puede haber sinusitis, rinitis a repetición, dolor de cabeza, alteraciones por el tabique desviado. Entonces, la insuficiencia de la nariz genera muchos síntomas, a veces nos pasan desapercibidos, roncar de noche, piensa que es por otra cosa y puede ser por un tabique desviado, por un cornete hipertrofiado, etc. Entonces, siempre antes de operar la nariz la revisamos por dentro y a ver que la parte funcional está en condición, y si no está en condición en el mismo momento se puede hacer, pero también se puede operar la parte funcional sin tocar nada, la parte estética, la parte por fuera. Qué importante, para ir cerrando, dos apuntes nada más, qué importante es poder confiar en un mismo profesional, lo estético y la corrección, que hasta hace algunos años era impensado porque tenías que elegir o el ORL, el otorrino, o el cirujano plástico. Ahora ya podés... Hoy ambos hacemos las dos cosas. Cirujanos otorrinolaringólogos operan la parte estética, y cirujanos plásticos también operamos la parte funcional, porque es casi un todo. Y no está en las placas, pero me olvidé decirlo, ojo con la rinomodelación, que está muy de moda, que es modificar la forma con un rellenito. Parece algo muy simple, la verdad que es rápido, modifica la forma con un perfil más griego, pero tiene altísimo riesgo, la verdad que no vale correrlos. Por ejemplo, necrosis de la piel de la nariz, inclusive ceguera. Entonces, muy practicada, muy de moda, pero con muchísimo riesgo, no vale la pena correrlo. La cirugía en sí tiene mucho menos riesgo que la rinomodelación. Otro apunte, qué importante es, sobre todo... hablo desde mi caso particular, soy una paciente que en algún momento va a llegar a esta instancia que lo vengo reprogramando. Bien. Porque muchas veces es difícil dar el primer paso. Hay algo muy importante en todo lo que nos dijiste de este acceso a la información, que es relacionado a no todos los casos son iguales. En TikTok, en Instagram, estamos tan acostumbrados a ver la cirugía que se ha visto, por ejemplo, cuando estaba el programa Transformaciones, que uno podía acceder y conocer con detalle a cómo era una cirugía. No significa que nuestro caso sea ese. No, por supuesto, somos todos diferentes, pero la nariz es tan compleja, parece tan simple, un dorso y una punta, pero es tan compleja que ninguna cirugía puede ser igual a otra, y ningún paciente, por eso es imposible dar un precio. Cada paciente requiere una corrección, una modificación diferente. Bien.
Doctor, como siempre, muchas gracias. Quiero agradecer porque el doctor nos trajo masitas para compartir con todo el equipo. Gracias, la verdad que es un amor el doctor. Muy ricas son, muy ricas, Gracias. probalas. Vos sabés que no hace falta, nos encanta que estés acá, que nos desburres, que nos asesores, que nos aconsejes, porque lo estético es súper importante, hay que animarse también, como decía Majo, y tener a un doctor de confianza como Martín Cerquati, sin duda es un privilegio y un honor que nos damos aquí en Verano en el C. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted por la invitación. Espero que sí. Hasta luego. Gracias, Doc. Nos vemos en el consultorio. No, sí o sí. En el consultorio. Sí o sí, así que vos ya sabés, si tenés algunas dudas, vas a Estética Córdoba, es la mejor opción.